El creyente y sus pensamientos, mis hermanos. Filipenses capítulo 4, versículos 8 al 9. Filipenses capítulo 4, versículos 8 al 9. Y le hemos puesto a esta exposición el creyente y sus pensamientos. Y vamos a ver en esta tarde cuán importante son nuestros pensamientos en nuestra vida como creyentes. A veces subestimamos esta realidad. Leemos así la palabra del Señor ahí en Filipenses capítulo 4, versículos 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Señor, venimos delante de tu presencia en esta tarde como pueblo, como comunidad de fe, redimidos por tu gracia y tu misericordia, presentando, Señor, la exposición de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nuevamente hables a nuestras vidas por medio de ella, que tú abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros corazones, para que podamos ser expuestos a tu palabra, Señor, y que tu palabra sea cual espejo que revele, Señor, nuestra gran necesidad que tenemos de ti en todo momento. Que tu palabra nos lleve al arrepentimiento, que tu palabra, Señor, nos lleve a reconocer que tu misericordia es indispensable para nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Puerto Rico, en la década de los 80, aquellos que son puertorriqueños, o a lo mejor usted vio este anuncio, porque no sé si salió de Puerto Rico este anuncio, pero en la década de los 80 salió un anuncio por televisión que decía lo siguiente. Yo era un niño, yo nací en el 78, así que era un chavito. Y decía, idioma defectuoso, pensamiento defectuoso. Idioma defectuoso, pensamiento defectuoso. Y esto salió por televisión, hermano, y era un anuncio donde diferentes personas hacían una aclaración de las palabras que a veces nosotros utilizamos en nuestro diario vivir, que son palabras que no son correctas, ¿verdad? Pero así fue que las pensamos y así es como las comunicamos. En otras palabras, cuando las personas no tienen un buen conocimiento del idioma que hablan diariamente, esto desarrolla una manera incorrecta de pensar. Y esta misma situación la podemos poner a la inversa y decir lo siguiente: pensamiento defectuoso, idioma defectuoso. En otras palabras, si los pensamientos de una persona no son pensamientos saludables y coherentes, su manera de expresarse va a estar llena de carencias y de deficiencias. La manera en que nosotros hablamos y nos comportamos revelan cómo pensamos y qué cosas son las que dominan nuestros pensamientos. Y en la exposición, hermano, de estos versículos, en la exposición de los versículos 1 al 7 que nuestro hermano Jimmy compartió hace unas semanas atrás, Pablo expuso algunas cosas que deben ser parte de la vida habitual de los creyentes. Y por ejemplo, en la exposición que el hermano Jimmy trajo, él habló acerca del regocijo. El cristiano, hermano, debe regocijarse por las cosas que Dios ha hecho en su vida. El cristiano debe también buscar la unidad unos con otros. Debe manifestar gentileza. Debe mostrar falta de ansiedad. La confianza en que Dios escucha las peticiones de los creyentes y las acciones de gracias por todo lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros como creyentes, hermanos. Eso fue lo que vimos en los versículos 1 al 7. Cuando el cristiano, mis hermanos, vive buscando activamente estas cosas que mencionamos en esos versículos 1 al 7, hay una promesa de parte de Dios que podemos encontrar en el versículo 7 del capítulo 4. Vamos allá al versículo 7 del capítulo 4, que fue el final de la exposición que se trajo. ¿Cuál es la consecuencia de que nosotros, hermanos, llevemos a cabo estas cosas que se pusieron en los versículos 1 al 7? Versículos 1 al 6. ¿Qué dice el versículo 7? Vamos a buscarlo un momentito. Estaba en el capítulo incorrecto. Versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús, mis hermanos. Así que la razón principal, de acuerdo a lo que vimos en los versículos 1 al 7, la razón principal del por qué muchas veces no está presente la paz de Dios en nuestras vidas se debe precisamente a la manera en que pensamos y las cosas que llenan nuestros pensamientos, hermanos. Yo no sé si usted sabe o se ha puesto a meditar que nuestra mente en muy pocas ocasiones durante el día no está funcionando. Nuestra mente todo el tiempo está activa, pensando, generando pensamientos. Es más, hasta en la noche su mente no deja de pensar. Por eso usted desarrolla, ¿verdad?, sueños, pesadillas, noches de horror y de terror en su mente. ¿Por qué? Porque la mente se mantiene todo el tiempo pensando. Y muchas veces en nuestra vida no podemos experimentar la paz de Dios porque nuestros pensamientos están llenos de todas aquellas cosas que no pueden producir paz en nuestra vida. Y en esta exposición de esta tarde, hermano, yo quiero que veamos cuál es el papel que juega la manera en que nosotros pensamos y cuáles son los efectos, tanto positivos como negativos, que tienen los pensamientos en nuestras vidas. ¿Alguna vez usted se ha sentado a meditar y por qué yo estoy pensando esto ahora mismo? ¿O yo soy el único loco que le pasa eso? Ok. Cada rato, hermano, yo estoy haciendo algo y de momento se me llena la mente de pensamiento y digo, pero ¿y por qué yo estoy pensando en esto? Si yo se supone que esté haciendo esta otra cosa, ¿por qué tengo estos pensamientos invadiendo mi mente? Y vamos a ver, hermanos, el por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las razones de que nuestros pensamientos se llenan de todas aquellas cosas que no pueden producir la paz de Dios en nuestras vidas? Nosotros veremos, hermanos, que las Escrituras nos revelan algo acerca de nuestra mente, acerca de nuestros pensamientos. Y nosotros vamos a ver cuál es la importancia, escuche bien, de pensar de una manera bíblica. En esta semana tuve una conversación con alguien, no sé si es creyente o no tengo los elementos de juicio para determinar eso. Pero él me pedía consejo acerca de ciertas cosas en su vida. Y yo lo aconsejé por la palabra del Señor, porque yo no tengo más ningún consejo que darle, hermano, más que la palabra del Señor. Y su contestación siempre era, sí, yo entiendo, pero, ese pero, lo que está diciendo ese pero es, mira, lo que Dios tenga que decir acerca de esta situación en mi vida, a mí no me interesa. Yo tengo mi idea acerca de cómo yo voy a resolver este problema. Yo tengo mi idea acerca de cómo Dios tiene que operar en esta situación. Y no me interesa realmente lo que Dios tenga que decir. Y yo le dije, bueno, entonces ¿para qué vienes donde mí? ¿Para qué quieres consejería? ¿Qué tú quieres que yo te diga? ¿Que sí a todo lo que me estás diciendo? No te puedo decir que sí. Te tengo que aconsejar por la palabra del Señor. Pero esta persona, hermanos, tiene una manera de pensar y sus pensamientos son los que rigen lo que siente y la manera en que decide. Y nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que desarrollar un pensamiento bíblico y a pensar desde una perspectiva bíblica. Y yo quiero que nos detengamos un momento a ver el contexto bíblico del pensamiento en la vida de los hombres. Y esto no es confesión positiva. No quiero que se vaya a confundir. La confesión positiva básicamente enseña que lo que tú digas con tu boca, eso se hará. Esto no es lo que estamos hablando, hermano. Pero las Escrituras sí revelan algo acerca del hombre acerca del hombre y su comportamiento basado en lo que el hombre piensa de sí mismo y de aquello que está a su alrededor. Miren lo que dice Proverbios 23:7. Proverbios 23:7, una porción del pasaje, dice lo siguiente: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y eso nos debe llevar, hermano, a analizar nuestras vidas. Proverbios 23:7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pero vamos a aplicarlo ahora a nuestras vidas y vamos a decir que el versículo dice, porque cual es tu pensamiento en tu corazón, tal tú eres. En el mundo, hermano, de la informática, este dicho que dice Proverbios 23:7, se podría decir de la siguiente manera:
basura entra, basura sale. Así como la información que sale de una computadora depende de la información que ingresa en ella, las acciones de una persona son el resultado de sus pensamientos. Ay, hermano, esto uno lo ve en el diario vivir de uno. ¿Usted quiere evaluar sus acciones y su comportamiento? Primero evalúa qué es lo que está llenando tus pensamientos. Porque lo que controla tus pensamientos se va a manifestar a través de nuestras acciones. Jesús confirmó esta realidad en Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Nosotros vivimos, hermano, en el mundo de la psicología. Los últimos 250 años la psicología ha tomado mucho auge en la sociedad. ¿Y qué es uno de los principios que enseña la psicología? Uno de los principios que enseña la psicología es que los problemas del hombre están ¿dónde? Afuera. Tus circunstancias son las responsables de la manera en que tú te comportas, de la manera en que piensas y de la manera en que vives. Esa es la psicología del mundo, esa es la teoría de Sigmund Freud. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, hermano. Vamos a ver qué dice Dios mismo acerca de esta realidad. Si el problema de nosotros los seres humanos está afuera y nos influye hacia adentro, o si el problema está adentro y se manifiesta hacia afuera. Tenemos Marcos 7, 20 al 23. Dice, pero Jesús decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, hermanos. Esto es un espejo de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que todos estos pecados, hermanos, que se manifiestan aquí, que se describen aquí, no son cosas que son influidas por la sociedad que está afuera. No, no, no. Estos son problemas que nosotros tenemos por dentro y que se manifiestan externamente. Pero me interesa la parte del versículo 21 porque dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, hermano. Nuestro interior es una fábrica de malos pensamientos. Y esa es la realidad con la cual el creyente tiene que luchar constantemente en su vida cristiana, mis hermanos. Nosotros vivimos en una cultura que no piensa de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra. El interés de las personas no está en pensar bíblicamente, sino que miran la vida desde el punto de las emociones y del pragmatismo. Y esta es la manera en que la mayoría de las personas a nuestro alrededor, y puede que algunos de ustedes piensan. La gente hoy en día no se pregunta, ¿es esto verdad? Por ejemplo, cuando el predicador está predicando, cuando el maestro está enseñando, cuando escucha algo relacionado a la palabra del Señor, la gente no se pregunta, ¿es esto verdad? No, hermanos. Lo que la gente se pregunta es, ¿esto funciona? ¿Y cómo me hace sentir? ¿Esto funciona? ¿Y cómo me hace sentir? No hay una evaluación bíblica de la verdad, hermano. No hay un pensamiento bíblico de la verdad. A la gente no le interesa la verdad. Lo que le interesa es, bueno, ese consejo que me está dando la palabra del Señor me va a funcionar a mí. Porque si no me va a funcionar a mí y no me conviene a mí no me interesa saber qué es lo que diga la palabra del Señor. ¿Cómo me va a hacer sentir esta verdad? Esto pasa mucho en la consejería, hermano. Esto se lo puede preguntar a cualquier pastor o a cualquier persona que esté envuelta en consejería bíblica. Las personas vienen a aconsejarse, le explican el problema a uno le dice lo que la palabra del Señor le tiene que decir, dice al respecto, y la gente se enoja. El marido le está pegando a la mujer. Mira, la Biblia enseña que tú no debes hacer eso, no debes comportarte de esa manera, eso es pecado. Ay, pastor, pero es que usted no entiende. No, es que yo no tengo nada que entender, es que no le pegues a tu mujer. La gente no quiere escuchar la verdad. Porque la verdad, hermano, por ahí hay un refrán que dicen que la verdad duele. La verdad duele, hermanos.
y nuestras mentes rechazan el pensar de una manera bíblica. Sin embargo, nosotros podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, cuál debe ser nuestra manera de pensar como creyentes. Hechos capítulo 17, versículo 11. ¿Cuál debe ser nuestra actitud y la manera de que nosotros como creyentes pensemos? Hechos 17, 11. Aquí tenemos el relato de Pablo y Bernabé predicando el evangelio en diferentes ciudades y llegaron a una ciudad llamada Tesalónica. Perdón, llegaron a una ciudad en Berea. Habían venido de Tesalónica. Y dice ahí en Hechos 17:11. Y estos, hablando de los creyentes en Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, hermano. Así que estos creyentes no simplemente escucharon el mensaje que Pablo estaba predicando, sino que ellos se dieron a la tarea de investigar si lo que él estaba predicando era verdad. Ellos estaban pensando de una manera bíblica. Ellos no estaban preocupados de si esto funciona o si esto me hace sentir bien. Ellos estaban preocupados en una sola cosa. ¿Es esto verdad? Porque vamos a ver más adelante, hermanos, que la verdad es el fundamento que debe regir todos nuestros pensamientos. Las Escrituras, hermanos, también nos revelan que la mente de aquellos que no son salvos. Hay una descripción, hermano, a través de todo el Nuevo Testamento de cómo es la mente de aquellos que no han sido regenerados por la gracia de Dios. Y escuche el resumen o el currículo de vida. La mente de aquellos que no son salvos es una mente reprobada. Es una mente carnal. Es enemiga de Dios. Piensa con locura. Es ciega a la verdad espiritual. Está cegada por Satanás. Es vana, ignorante y corrompida, hermanos. Y fíjese que todo esto tiene que ver con ¿qué? Con la mente, hermanos. Los pensamientos. ¿Por qué la gente que no está en Cristo vive de la manera en que vive? Porque sus pensamientos están continuamente dirigidos hacia el mal. Nosotros lo vemos en Génesis capítulo 6, el relato del diluvio, hermano. Dice el texto que ya Dios, hermano, el pecado del pueblo le había llegado ya hasta las narices y él veía que de continuo los pensamientos del hombre eran hacia el mal. Pablo describe esta realidad de la mente y de los pensamientos del hombre de una manera muy clara en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Le estoy dando esta introducción, hermanos, para que cuando lleguemos a los versículos 8 al 9 podamos ver la importancia de los pensamientos en nuestras vidas. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Y esta era la condición en la que la mayoría de nosotros, o todos nosotros, nos encontrábamos antes de ser salvados por medio de Cristo. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra del Señor, en los cuales el Dios de este siglo, fíjese que la palabra Dios está en ¿qué? En minúscula, ¿ok? Yo no le voy a dar una clase de ortografía, hermano, pero por favor, a través de las redes sociales, escriba Dios con mayúscula. ¿Sabe? Yo veo muchos creyentes, hermano, escribiendo, ay, mi Diosito, mi Diosito. Y después con letra minúscula. Hermano, cuando las escrituras hablan de Dios en minúscula, se está refiriendo a los falsos dioses. Y en este caso se está refiriendo a Satanás. Y dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, hermano. Así que usted quiere saber por qué los que no están en Cristo piensan y por qué nosotros antes de estar en Cristo pensábamos de la manera en que pensábamos, porque teníamos el entendimiento cegado, hermanos, por causa de nuestro pecado. Efesios capítulo 4, versículo 18, continúa hablando acerca de la mente de la persona no regenerada. Efesios capítulo 4, versículo 18.
Dice así, teniendo, ¿cómo es que tienen la mente las personas que no han sido regeneradas, que no han nacido de nuevo? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Esa palabra entenebrecido tiene que ver con tinieblas. Sus mentes están llenas de tinieblas, por ende, como sus mentes están llenas de tinieblas y sus pensamientos están llenos de tinieblas, ¿cuál usted cree que va a ser sus acciones? Tenebrosas, hermanos, llenas de tinieblas. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, hermanos. Por eso le compartimos el evangelio a los no creyentes y ¿qué es lo que vemos manifestado? Vemos un entendimiento entenebrecido, vemos que viven una vida ajena a la vida de Dios, que son ignorantes y que tienen el corazón duro, hermanos. Por eso es que lo primero que sucede en la regeneración y en el nuevo nacimiento que Dios opera en la vida de aquellos que se encuentran en esta condición, lo primero que sucede en la salvación es una claridad de pensamientos para que ahora ese pecador pueda reconocer y aceptar las verdades bíblicas que se le están predicando. De lo contrario, hermanos, va a seguir en oscuridad y en ignorancia. Por eso es que Pablo exhorta a los creyentes en Romanos capítulo 12, versículo 2, y les dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué es lo que pasa cuando un pecador llega al conocimiento de la verdad? En esos momentos todos sus pensamientos se arreglaron. No, hermanos. Muchos llegamos a Cristo, como yo lo he dicho en otras ocasiones, bien locos y bien locas, hermanos. Llegamos llenos de musaraña y de telaraña y de todo tipo de disparate en nuestra mente a causa de nuestro pecado. Pero Dios comienza, hermanos, a transformar la manera en que pensamos para ahora poder pensar de una manera bíblica. Y nosotros vamos a ver, hermanos, cuán importante es la palabra de Dios en este proceso de transformación. Y por eso mi insistencia como pastor, el que usted constantemente esté siendo expuesto a la palabra del Señor de una manera u otra. Hoy en día hay 1001 opciones para que usted sea expuesto a la palabra del Señor. Algunos de ustedes y yo tenemos 3 y 4 versiones de la palabra del Señor en nuestras casas. Tenemos teléfonos, podemos descargar un mensaje en YouTube, podemos ver podcasts, podemos escuchar predicaciones en audio, en video, podemos leer un libro, podemos leer diferentes materiales que están disponibles para que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Porque la verdad de Dios es lo único que va a transformar nuestros pensamientos. Imagínense, hermano, nosotros invertimos, una semana tiene 168 horas. ¿Cuántas de esas 168 horas nosotros invertimos nutriendo nuestra mente con la palabra de Dios? Y después nos preguntamos, pero ¿y por qué yo pienso de la manera en que yo pienso? ¿Y por qué es que yo actúo de la manera en que yo actúo? ¿Y por qué es que mi mente se llena de estos pensamientos? Bueno, porque como la computadora, estamos llenando nuestra mente de todas aquellas cosas, hermanos, que lo que producen es la manera en que nos comportamos. Diga alaba, diga amén, diga ouch, diga algo, hermano. Vamos a ver, hermano, en estos versículos 8 al 9, vamos a ver 6 virtudes en las cuales nosotros debemos pensar como creyentes. Dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, hermano. Y me llama la atención que Pablo comienza con la fuente y el fundamento de toda verdad. ¿Y cuál es el fundamento y la fuente de toda verdad, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando cuando Cristo estaba frente a Pilato? ¿Cuál fue una de las preguntas que Pilato le hizo a Jesucristo? ¿Y qué es la verdad? Jesucristo, hermano, no le respondió porque es que él tenía la verdad de frente. Cristo es el Logos, la palabra de Dios.
Pero Pilato tenía el entendimiento entenebrecido, no podía ver, hermano, que tenía la verdad frente a él. Y toda fuente de pensamiento bíblico parte de un conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Y esto lo podemos ver a través de toda la Biblia. Nosotros podemos ver cómo la palabra de Dios es el cimiento de todo lo verdadero. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, en Juan 17:17, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17, vamos a ver lo que Cristo dijo en su oración sacerdotal. Juan capítulo 17, versículo 17. Jesús le dijo al Padre lo siguiente: tu palabra es verdad. Así que la fuente, hermano, y el fundamento de toda verdad es la palabra de Dios. De ahí es que nosotros partimos para edificar una manera bíblica de pensar. En el Salmo 19:9, David escribió lo siguiente. En el Salmo 19:9, David escribió lo siguiente y dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, hermano. Así que aun cuando Dios manifiesta su justicia, ya sea para condenación o para salvación, hermanos, aun cuando Dios manifiesta sus juicios, los hace sobre la premisa de la verdad y sobre el fundamento de la verdad. En el Salmo 119, versículo 151, el salmista añade lo siguiente. Salmo 119, versículo 151. El salmista añade y dice lo siguiente: todos tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Y es aquí donde nuestra mente tiene que someterse a esta verdad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos muchas veces? Nosotros comenzamos a leer las Escrituras o estamos siendo expuestos a las Escrituras, y cuando somos confrontados con uno de los mandamientos de Dios que está fundamentado sobre la verdad, ¿qué hacemos? Yo opino que ese versículo no está diciendo eso. Yo entiendo que la verdad de ese pasaje es este. Empezamos a hacer maniobra hermenéutica, hermano, para balancear y poder justificar nuestro error. Los mandamientos del Señor, hermano, son verdad y son todos, no algunos. John MacArthur comenta acerca de esto y dice: pensar en todo lo verdadero significa, escuche bien, pensar en todo lo verdadero significa leer, analizar y meditar en la palabra de Dios. Pensar en todo lo verdadero significa leer, analizar y meditar en la palabra de Dios. Cuando Pablo le escribe esto a los creyentes en Filipos, hermanos, él quería que ellos regresaran a las Escrituras y aquello que habían recibido de parte de Dios, para que ellos pudieran tener pensamientos bíblicos, pudieran tener pensamientos fundamentados en lo que es verdadero. Y nosotros como creyentes tenemos que hacer lo mismo, hermano. Y yo no estoy predicando aquí moralismo, hermano. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que hacer todas estas cosas para encontrar salvación. Hemos dejado claro, hermano, que la salvación es solamente por medio de la fe y descansa solamente sobre la obra de Cristo. Pero cuando Cristo nos salve, hermanos, nosotros seguimos viviendo en una tierra, en una cultura, en un planeta Tierra que está corrompido, que está lleno, hermano, de pensamientos y de todas aquellas cosas que van en contra del carácter de quien es Dios. Y quiero que meditemos en eso, hermano. Pensar en todo lo verdadero significa leer, analizar y meditar en la palabra del Señor. Vamos a tratar de buscar la raíz de esta situación, hermano. La razón por la cual muchas veces los pensamientos que hay en nuestra mente no son fundamentados en la verdad es porque tenemos muy poca lectura, muy poco análisis y muy poca meditación en la palabra del Señor. Muy poca lectura, hermano. No nos gusta leer. Nos gusta hacer muchas cosas, pero no nos gusta leer, hermano. Pero no es solamente leer por leer, porque hay personas que abren su Biblia
Dicen, bueno, yo quiero que Dios me hable hoy. Y abren su Biblia en el Salmo 24. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y se ponen muy místicos y muy espirituales a la hora de leerlo. Pero cuando tú le preguntas, bueno, ahora explícame qué es lo que significa lo que está diciendo el salmista. ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿En qué situación se encontraba? Bueno, hermano, porque eso viene no solamente a través de la lectura, sino también a través del análisis de lo que se está leyendo. Pero no solamente es analizarlo, sino que luego hay que meditar en esta palabra que uno está recibiendo. Si usted lee el libro de Deuteronomio, hermano, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, una de las cosas que Dios le dijo es, mira, mi palabra la vas a colgar en las paredes, la vas a colgar en la puerta, cuando te levantes, cuando te acuestes, vas a estar rodeado todo el tiempo de mi palabra. ¿Por qué usted cree que Dios le dijo eso al pueblo de Israel? Porque por 400 años habían estado en Egipto, habían estado en el mundo y todos sus pensamientos estaban llenos de ¿qué? De maldad y de tinieblas. Y ahora ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida, hermanos. Y si ellos no llenaban su mente de la palabra del Señor todo el tiempo, ¿cómo usted cree que se iban a comportar cuando estuvieran en la tierra prometida? De hecho, como no siguieron el consejo de Dios, entraron a la tierra prometida y se comportaron, hermano, igual o peor que las naciones paganas a las cuales ellos rechazaban y decían, esas naciones paganas, nosotros tenemos al Dios de los cielos. Sí, pero te comportas igual que ellos. Segundo, hermano, los creyentes deben pensar en todo lo honesto. Y esto habla de todo lo que es noble, solemne y digno de respeto. Meditemos, hermano, en qué cosas nosotros pensamos la mayoría del tiempo en nuestras vidas. Hay un consejo, hay una exhortación a pensar en todo lo honesto. ¿Y qué es lo contrario a lo honesto? Lo deshonesto, lo que está inclinado hacia la injusticia. Cuando el creyente piensa de una manera honesta, sus conversaciones estarán llenas ¿de qué? De honestidad, hermano. ¿Alguna vez usted ha estado hablando con alguien y mientras usted está hablando con esa persona, usted se da cuenta? Esto pasa en tanto no creyentes como creyentes. Esto pasa en todo ámbito. Usted está hablando con una persona y usted se está dando cuenta que esa persona realmente aparenta ser honesto con lo que te está diciendo, pero realmente no hay honestidad en lo que te está diciendo. Y usted desarrolla ese don de sospecha, que es otro de los dones que uno desarrolla con el pasar del tiempo, hermano. No está en la escritura, ¿ok? Pero es el don de sospecha, hermano. Es ese olfato de que aquí no hay honestidad. Aparenta honestidad, pero no hay honestidad. Las conversaciones, hermanos, van a estar llenas de honestidad cuando la manera en que nosotros pensamos sea de una manera honesta. Tercero, los creyentes deben pensar en todo lo justo. La palabra que Pablo utiliza aquí es la palabra dikaios, que es un adjetivo y describe todo lo que está en perfecta armonía con las normas de Dios. ¿Cómo nosotros evaluamos la justicia? ¿Cómo nosotros evaluamos lo que es justo? ¿Lo comparamos con qué y con quién? Con el estándar del mundo, con lo que la gente piensa acerca de qué es justo. Pero hermano, cuando el apóstol Pablo le dice a los filipenses que mediten y que piensen en aquello que es justo, todo aquello que es justo, verdaderamente justo, no proviene de nosotros, ¿sabe? Proviene exclusivamente de quién es Dios y de sus atributos y de sus mandamientos. En esas son las cosas que nosotros debemos pensar. Esas son las cosas que son perfectamente justas. Nuestras mejores acciones, hermanos, de justicia, como quiera, están manchadas de una manera u otra por nuestro pecado. Los pensamientos injustos conducen siempre a acciones injustas contrarias ¿a qué? A la justicia de Dios. Así que repasemos, hermanos. Vamos por 3, nos faltan todavía 3 más. ¿Cuál es el fundamento de la verdad, hermanos? La palabra de Dios. Así que si nosotros queremos desarrollar como creyentes pensamientos bíblicos, tenemos que partir de la palabra de Dios. Mientras más tú y yo nos llenemos de la palabra de Dios, mejores pensamientos bíblicos vamos a desarrollar. Y eso se va a comenzar a manifestar en la manera en que hablamos, la manera en que decidimos y la manera en que nos comportamos.
Número 4, los creyentes deben pensar en todo lo puro, hermanos. Miren, nosotros vivimos en una cultura que glorifica la impureza. Usted prende la televisión y ¿qué tiene que ver una mujer desnuda con un producto de lavar ropa? ¿Qué tiene que ver? Nada. Pero en todos lados donde usted se mete, hermano, la glorificación de la impureza está en todos lados, hermano. En la música, en la televisión, en la radio, en los centros comerciales. En todo el sitio donde uno va, hermano, uno está rodeado de impureza en todo momento. Y uno como creyente tiene que seguir luchando con esa realidad. Los creyentes deben pensar en todo lo puro. Esa palabra en el griego es agnos, que describe lo que Dios define en la Escritura como santo, moralmente puro y sin mancha, hermanos. Así que nosotros tenemos una lucha constante contra la impureza que está en el mundo y a nuestro alrededor. ¿Y cómo nosotros como creyentes vamos a combatir eso? Bueno, vamos a combatir eso, hermano, con un conocimiento claro y preciso de la santidad de Dios, de la pureza de Dios. Porque es que ¿a dónde nosotros vamos a ir para poder desarrollar pensamientos puros? ¿De dónde? ¿De qué fuente van a venir? ¿De los que están a nuestro alrededor? ¿De nuestros compañeros de trabajo? ¿De nuestra familia inconversa? No, hermanos, tienen que partir de un entendimiento de la pureza de Dios. Y cuando nosotros pensamos de una manera pura, acuérdense que dijimos que pensamiento se manifiesta ¿en qué? En acciones. Si nosotros pensamos de una manera pura, meditando en la pureza de Dios, ¿qué acciones son las que van a producir? Acciones puras, hermano. Donde vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, hermano, y nos damos cuenta de lo lleno que están de impureza. Y nosotros, hermanos, debemos reflejar en nuestras vidas una pureza que vaya de acuerdo a la santidad de Dios. En el libro a los Proverbios, capítulo 15, versículo 26, hay una advertencia muy clara acerca de los pensamientos impuros. Proverbios, capítulo 15, versículo 26. ¿Lo tenemos? Proverbios, capítulo 15, versículo 26. Miren cómo Dios piensa acerca de los pensamientos impuros de los hombres. Dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Más las expresiones, fíjese bien que dice, más las expresiones de los limpios son limpias, hermano. Así que vemos la interacción entre los pensamientos de los malos siempre son ¿qué? Impuros. ¿Y qué es lo que sucede entonces al la mente estar llena de todas aquellas cosas que son contrarias a los atributos de Dios? ¿Cuáles van a ser sus acciones? Abominables, porque sus pensamientos son abominables. Pero miren lo que dice al final del versículo, más las expresiones de los limpios son limpias, hermano. ¿Y por qué usted cree que las expresiones de los limpios son limpias? Porque el mismo salmista en una ocasión, hermano, dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, hermanos. Es la palabra de Dios la que puede producir pensamientos limpios, pensamientos puros, pensamientos, hermanos, que honren a Dios. Número 5, otra virtud que adorna el pensamiento es todo lo amable. Por lo general, las personas que son amables son personas que en su mente son ¿qué? Son amables, tienen amabilidad en su mente, por ende manifiestan amabilidad externamente, hermano. Y eso es una área con la que muchos de nosotros tenemos que batallar constantemente, hermano. Porque algunos de nosotros, muchas ocasiones, no somos muy amables. Y tenemos que llegar a la raíz de ese problema, hermano. Lo más probable es refugiarnos en la palabra de Dios para ver por qué no somos amables. Usted no se ha encontrado con esas personas que usted dice, a esa persona no importa lo que le esté pasando, es muy amable. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿por qué usted cree que es? Porque esa persona está constantemente, hermano, llena de pensamientos amables en su mente y eso se manifiesta hacia afuera. Y alguien dirá, hermano Jorge, mientras cada vez que usted expone una de estas realidades, yo me siento peor conmigo mismo. Tranquilo, vamos a llegar al evangelio, hermano.
cómo el Evangelio es la única alternativa para nuestras vidas. Porque invierta esto, inviértalo. O sea, si miramos esto a la luz de nuestras vidas, vamos a llegar a ciertas conclusiones, hermano. A veces nuestro pensamiento es deshonesto, a veces nuestro pensamiento es injusto, a veces nuestro pensamiento es impuro, a veces nuestro pensamiento no es amable. Número 6, los creyentes deben pensar en todo lo que es de buen nombre. Y esto se refiere a lo que es de gran estima o que goza de buena reputación, hermanos. Cuando nosotros meditamos y pensamos en aquellas cosas que pueden producir un buen nombre, nosotros vamos a estar conscientes, hermanos, de que es muy importante nuestra reputación, aún como creyentes en Cristo. Nuestros pensamientos deben estar llenos de aquellas cosas que sean de buen nombre, mi hermano. Y Pablo resume estas exhortaciones para los creyentes y le dice al final del versículo 8, dice, si hay virtud alguna en estas cosas que yo les acabo de describir, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad, hermano. Todas estas virtudes que Pablo presenta aquí, todas estas cosas que son dignas de alabanza pública, porque cuando usted ve una persona que es amable, que es honesta, que es pura y que tiene como fundamento la verdad, hermano, ¿qué es lo que usted hace y dice? Esa persona desarrolla un buen nombre, hermano, desarrolla una buena reputación delante de todos. Y la clave para una vida recta es tener pensamientos piadosos. Salomón revela esta realidad en Proverbios 4:23 y dice lo siguiente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así que usted y yo queremos tener una vida recta, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención a qué es lo que está dominando nuestros pensamientos, mis hermanos. Y si no es el fundamento de la palabra de Dios y de la verdad de Dios, nos vamos a meter en problemas constantemente. Porque a veces hay crisis en los hogares, porque hay crisis en los matrimonios, porque hay crisis en las relaciones padres e hijos, porque hay crisis en las relaciones entre hermanos y hermanas, porque los pensamientos, hermanos, están llenos de todas aquellas cosas que no pueden producir relaciones saludables unos con otros. Pero Pablo culmina en el versículo 9 expresando la importancia de la perseverancia en la verdad. Miren lo que dice el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, vuelve a repetir la misma expresión que dijo en el versículo 8. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros, hermanos. Así que, ¿se acuerdan que en los versículos que habíamos visto la semana pasada del capítulo 3, versículos 17 al 21, habíamos hablado acerca de la importancia de la imitación en la vida de los creyentes? Bueno, ahora Pablo concluye nuevamente haciendo un llamado a los creyentes a esta imitación. Y esta imitación, hermanos, se manifiesta de 4 formas. Estas son las maneras en que nosotros como seres humanos aprendemos. Se supone, ¿verdad? Que aprendamos de estas 4 formas. Estas 4 formas, hermanos, son algunas de esas formas en que nosotros como seres humanos aprendemos. Y lo vemos ahí claramente en el versículo 9. ¿Cómo nosotros aprendemos? Lo aprendido como verdad. ¿Qué es lo que tú estás siendo constantemente expuesto? ¿Tú estás siendo expuesto a la verdad todo el tiempo? Pues tú estás aprendiendo la verdad. También lo que recibimos como verdad. Porque no solamente lo que estás aprendiendo como verdad, sino que también hay un elemento de cómo tú estás recibiendo esa verdad a la cual estás siendo expuesta. Porque tú puedes recibir el conocimiento de la verdad, pero eso no significa que le estás recibiendo. Pero también, hermanos, vemos lo que oímos como verdad. Pablo dice, lo que aprendisteis, eso es un método de aprendizaje. Lo que recibisteis, la aplicación de lo que estás aprendiendo. Pero también, número 3, lo que oímos como verdad. ¿A qué nosotros estamos exponiendo nuestros oídos todo el tiempo, hermano? ¿Usted sabe que una de las maneras en que usted llena su mente de cosas es por lo que usted escucha? Por eso es importante, hermano, que tengamos mucho cuidado con qué es lo que escuchamos.
Pero también Pablo culmina y dice con lo que vimos como verdad. Y Pablo, hermano, llevó a cabo todas estas cosas en el proceso de discipulado en la vida de los creyentes en Filipos. Ellos habían aprendido la verdad, ellos habían recibido la verdad, ellos habían oído la verdad, pero ellos habían visto todas estas cosas vividas de una manera clara en la vida del apóstol Pablo, hermano. Él había sido un testimonio a los creyentes en Filipos acerca de estas verdades que él les comunicaba. Y hay unas garantías si nosotros ocupamos nuestras mentes y pensamientos en estas cosas que acabamos de exponer. Nosotros lo vemos, hermano, hay dos cosas, dos promesas que nosotros podemos ver. En el versículo 7 del capítulo 4, que ya hemos hablado, ¿cuál es una de las promesas y de las garantías que nosotros tenemos si llenamos nuestra mente de todas estas cosas? Bueno, dice que la paz de Dios estará con nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es una promesa, eso es una bendición de que nosotros llenemos nuestras vidas de la palabra de Dios. Cuando nosotros, y esto yo lo he experimentado en mi propia vida, hermano, cuando llegan momentos de incertidumbre, donde se produce ansiedad, el mejor lugar donde usted y yo nos podemos refugiar es en la palabra del Señor. Pero también hay otra garantía, no solamente que la paz de Dios estará con nosotros, sino que como vemos en el versículo 9 de aquí de Filipenses capítulo 4, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, hermano. Así que hay doble promesa, no solamente la paz de Dios estará con nosotros, sino que el Dios de esa paz estará con nosotros. Por eso Cristo dijo en uno de los evangelios, hermanos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y para concluir, mis hermanos, ninguna de estas hermosas verdades y promesas serán posibles si el evangelio no está en el centro de nuestras vidas. Escuche bien lo que le voy a decir, porque le voy a decir 4 cosas que hace el evangelio en tu vida y en mi vida, y 4 cosas que hace el evangelio en aquellos que sus pensamientos están llenos de tinieblas. Escuche bien que ya con esto concluimos. Solo a través del evangelio de Jesucristo los hombres pueden experimentar esta vida nueva. Solo a través del evangelio de Jesucristo, hermano. En ningún otro lugar los hombres pueden experimentar esta nueva vida en Cristo. Solo a través del evangelio los hombres pueden experimentar una transformación en la manera en que piensan. Y todos ustedes pueden testificar de una u otra manera cómo estaban sus pensamientos antes de llegar a Cristo. ¿Cómo estaban? ¿Qué era lo que gobernaba sus pensamientos? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué antes yo amaba el adulterio y ahora lo odio? ¿Por qué antes yo amaba el emborracharme y ahora lo odio? ¿Por qué antes yo amaba la impureza y ahora la odio? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el evangelio fue lo que pasó. La obra de Cristo de salvación en tu vida. Solo a través del evangelio los hombres pueden resolver el problema de enemistad que tienen con Dios a causa de sus pecados, hermanos. Les recuerdo lo que dijo el salmista, hermanos. Dios está airado con el pecador todos los días. ¿Y por qué está airado con el pecador todos los días? Por la manera en que piensa y porque esos pensamientos los llevan siempre a acciones pecaminosas y acciones injustas. Solamente el evangelio puede resolver ese problema de enemistad que los hombres tienen con Dios, hermano. Usted va a salir de este lugar y usted se va a encontrar a lo mejor personas saliendo de este lugar que están en enemistad con Dios, hermano. Y mire, usted puede tener enemigos aquí en la tierra, pero todos esos enemigos, hermanos, son nada en comparación con tener a Dios de enemigo. Todas esas enemistades, hermanos, aquí, terrenales, son diminutas, hermanos, en comparado con estar en enemistad con el Dios creador de todas las cosas, hermanos. Y el evangelio resuelve ese problema de enemistad que el hombre tiene. Y solo a través del evangelio, hermano, los hombres ahora pueden tener la paz de Dios y estar en paz con Dios. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para el pecador, su única esperanza es el Evangelio. Y para el creyente, su única esperanza, hermanos, sigue siendo el Evangelio. Pero para que el pecador pueda, hermanos, poder llegar a desarrollar una manera bíblica de pensar y a desarrollar un pensamiento bíblico, primero tiene que Dios quitarle las tinieblas en las que vive, para que ahora pueda ver la gloria del Evangelio en su vida manifestada, hermanos. Y nosotros como creyentes, hermanos, necesitamos de esa obra de la gracia de Dios en nuestras vidas constantemente para que podamos pensar de una manera bíblica. Mientras más nosotros pensemos de una manera bíblica, nuestras acciones, hermanos, van a ser acciones bíblicas. Y como les dije al principio, hermanos, pensamiento defectuoso, idioma defectuoso. Y nosotros evaluamos nuestras vidas y vemos cómo nos estamos expresando, es porque hay pensamientos, hermanos, que están en crisis dentro de nuestra mente y a veces ni los reconocemos. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra, Señor, entendiendo y reconociendo que la única manera en que nosotros podemos, Señor, vivir estas verdades reveladas en tu palabra es por medio de tu obra santificadora en nuestras vidas, Señor. Si aquí hay alguna vida que todavía no ha confiado en el mensaje del Evangelio, yo te pido, Señor, que en esta tarde tú abras sus ojos, tú le quites esa ceguera espiritual en la que vive y que la luz del Evangelio pueda resplandecer en su rostro, Señor, y pueda comprender la oscuridad en la que se encuentra y pueda ver la luz del Evangelio claramente en su vida y pueda correr hacia la cruz de Cristo para encontrar salvación y redención, Señor. Y te pedimos, Señor, por aquellos que tú nos has redimido, que aún seguimos luchando con una naturaleza pecaminosa, seguimos luchando con pensamientos que están en contra de quien tú eres y de cómo tú eres, Señor. Te pedimos que tú continúes haciendo esa obra santificadora en nuestras vidas, pero como dice tu amado Hijo Jesucristo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que nosotros nos sometamos al proceso de santificación en nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todas aquellas cosas que son de buen nombre, Señor. Ayuda a este pueblo, Señor, que en esta semana nos podamos comprometer más y más a someter nuestras mentes a tu palabra, Señor, porque tu palabra es la única que puede seguir transformando nuestras vidas, Señor. Que veamos la gran urgencia que tenemos y la gran necesidad de vivir, Señor, debajo de tu palabra, para que tu palabra sea el cimiento de la verdad de nuestras vidas. Entonces te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.